Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad vamos a hablar de un libro que nos narra bastantes historias familiares, entretenidas y enrevesadas, donde nos va a hacer preguntarnos por el problema de la identidad y también nos va a hacer reflexionar sobre la relación que hay entre la literatura y la realidad. Se trata de la obra El difunto Matías Pascal, de Luigi Pirandello. Como les había mencionado en la introducción, esta obra maneja dos problemas principales. Por un lado tenemos el problema de la identidad, que es el problema central y filosófico con el cual Luigi Pirandello nos quiere hacer reflexionar. Las obras de Pirandello que he leído son así, profundamente filosóficas y nos quieren plantear esos problemas existenciales, traérnoslos a la realidad, traérnoslos a la mente y al pensamiento, a través de historias bastante entretenidas, a través de lo que él llama la tragedia del personaje. Y asimismo, en su preocupación literaria, él busca que las historias que él narra sean muy verosímiles. Y ahí vamos a tener el segundo problema. En primera instancia vamos a desarrollar el problema de la identidad, porque esta historia que nos cuenta de Matías Pascal va a parecer algo insólito, pero con lo que ha pasado a lo largo del tiempo, vamos a encontrar que este aparente absurdo puede resultar mucho más común de lo que creemos. Se trata pues de una historia que nos cuenta Matías Pascal de su vida y cómo sufrió dos muertes. Y es que este personaje a lo largo de su vida va a contarnos de todas sus vivencias hasta llegar a un punto en donde se siente sofocado por la realidad y por eso va a aprovechar una confusión donde lo anuncian como un suicida y va a aprovechar esta situación para vivir a sus anchas en plena libertad. Sin embargo, dadas las necesidades humanas, de su arraigo y como nos lo decía Ortega y Gasset, en su yo y sus circunstancias, va a verse obligado a volver a enfrentar la realidad para, de alguna manera, volver a atarse, no tanto a sus cadenas como él las veía, sino más a sus raíces. Así pues, esta historia, en este argumento que puede parecer muy sencilla, él nos la va a plantear con una profundidad psicológica de la cual ya hemos visto la profundidad que trabaja, por ejemplo, en 6 personajes en busca de un autor. Aquí el problema de la identidad también es con un alto rigor filosófico. Y nada más arrancando nos lo presenta así. Hubo un tiempo en que una de las pocas cosas, quizá la única, que yo supiera de cierto era esta, que me llamaba Matías Pascal. Y de ello me aprovechaba. Siempre que algún amigo o conocido mío daba muestras de haber perdido el bien de la inteligencia, hasta el punto de venir a pedirme consejo o indicación alguna, me encogía de hombros, entornaba los ojos y respondía: yo me llamo Matías Pascal. ¡Qué profundidad psicológica! Algo así me recordó a Sócrates cuando decía: solo sé que nada sé. Aquí ya encontramos esa profundidad, porque nuestro nombre nos va a definir mucho, mucho más de lo que creemos. Hay cosas así que damos por sentadas, como nuestra propia identidad. Y vamos a ver a lo largo de la obra que el problema de la identidad es un problema fundamental, que a lo largo de nuestro desarrollo en la vida nos vamos acostumbrando a nuestro propio yo, pero si nos diéramos con esta oportunidad, con un mago, con un genio que nos permitiera cambiar nuestra identidad, ¿qué problema y qué dilema ético se nos presentaría? Y es que el problema de la identidad también tiene su equivalente, que es también nuestro rostro, nuestra figura. Y creo que él lo plasma aquí en estas bellas palabras de una manera bastante elocuente y de una manera bastante universal. Creo que esto aplica para todo lugar y para toda época. Quizás si estuviera en nuestra mano elegir nariz acomodada a la cara, o si al ver un pobre hombre agobiado por unas narizotas harto grandes para su cara enjuta, pudiéramos decirle: esta nariz me estará a mí de perilla, venga acá. ¿Acaso, si así fuese, yo hubiera cambiado de buena gana la mía? Y puede que también los ojos y otras muchas partes de mi persona. Pero como sé que eso no puede ser, me resignaba con mi fatalidad y no paraba mientes en ella. Como les digo, este problema de la identidad, que también es nuestra identidad de nuestro rostro, de nuestra figura, de nuestro físico, pues aquí él nos lo empieza a mostrar. Y a lo largo de la obra vamos a ver que el problema de la identidad no es solo físico, es nuestro carácter y también nuestra historia. De verdad que aquí no hago más que recordar a Ortega y Gasset. Y por eso cuando se presenta el dilema moral y nuestro personaje
aprovecha la noticia de que lo dan por muerto y se da a sus anchas la libertad con la que había soñado, lo primero que se le va a presentar como un inconveniente es definir su nuevo nombre. Jamás hubiera sospechado que pudiera costarme tantos sudores y apuros la elección de nombre y apellido. Y es así. Creo que también eso lo sufren algunos artistas que quieren tener un nombre artístico. Dentro de las infinitas posibilidades que tienen, esto se vuelve un dilema. Y es que la obra, a través de esta sencilla exposición, presenta toda la profundidad psicológica y toda la profundidad filosófica con la cual nos enfrentamos al problema de la definición de nuestro destino, que de alguna manera está enlazado a nuestro nombre y a las decisiones que ya hemos tomado. Y de repente sentirnos libres de todas esas ataduras y arrancar de nuevo, él nos lo presenta como algo que puede ser tanto maravilloso como tremendamente perturbador. Puede ser algo que se nos presenta tan perplejo y complejo que puede ser una enorme libertad o también una gran responsabilidad cargada de dificultades. Era dueño de mí, podía y debía erigirme en artífice de mi nuevo destino, en la medida que la fortuna habíase dignado concederme. Y a pesar de que todos somos artífices de nuestro propio destino, aquí se nos presenta como un nuevo inicio, algo así como cambiar nuestra herencia, todo lo que ya tenemos cargado dentro de nuestra historia vital y dar tabla rasa y arrancar de nuevo. Creo que este es un problema fundamental de la filosofía. Y aquí en la literatura él nos lo presenta en una historia bastante entretenida. Y en algo nos recuerda el poema del olvido que seremos, porque este poema que nos habla de no importa quiénes seamos, también se nos presenta aquí. Se nos presenta porque de alguna manera quiere descargarnos de nuestra responsabilidad, de todas las decisiones que hemos tomado y poder vivir libremente, sin importar el qué dirán y sin importar lo que en el futuro otras personas sepan de nosotros. Algo que puede ser, como en Borges, de tremenda consuelo, como en ese poema, o algo de tremenda responsabilidad, en donde no sabríamos cómo la posteridad nos vería. Y por eso aquí Matías Pascal se desencanta ante el hecho de que su muerte de pronto no significó mucho. ¿Qué significaba morir? Ya nadie se acordaba para nada del santo de mi nombre, ni más ni menos que si nunca hubiera existido. Ni más ni menos como si nunca hubiera existido. Él se desencanta, pero también, como insisto que la obra de Borges en su poema, lo que nos dice es, relajémonos y vivamos como queramos porque no tenemos responsabilidad alguna en que nuestro nombre sea mantenido, en que seamos recordados. Sin embargo, también como Ortega y Gasset lo exponían, somos yo y mi circunstancia. Y entonces nuestra identidad es muy propia de las decisiones nuestras. Y también como Bachelard lo mostraba, en que nosotros vamos dotando de nuestro ser a las cosas, aquí Luigi Pirandello lo expone a través de Matías Pascal. Lo que en suma nos agrada en el objeto es lo que en él ponemos de nosotros mismos. El acuerdo, la armonía que establecemos entre él y nosotros. El alma que adquiere para nosotros solo y que se compone de nuestros recuerdos. Y es precisamente porque nuestra existencia no se da absoluta, no se da aislada de lo demás, sino al contrario, muy arraigada de las raíces, muy arraigada de nuestra historia, de nuestro origen, de nuestra patria, de la zona donde vivimos, donde crecimos. Y por eso somos yo y mi circunstancia. Algo muy fundamental, no solo como definición de nuestro pasado, sino también como un derrotero que nos permite tomar nuestras próximas decisiones. Algo que podría verse como una cadena o también como una raíz que nos da toda la savia con la cual podemos seguir creciendo y seguir siendo en este mundo. Como les digo, es un tema profundamente filosófico que también nos habla de la libertad y cómo la libertad acarrea también responsabilidades, o cómo esas ideas de libertad, esos pensamientos, así sean de libertad, nos atan y nos vuelven esclavos. ¿Qué problema fundamental aquí se nos presenta? Y he aquí que ahora, después de haber andado dando vueltas por el mundo como una sombra en aquella ilusión de vida de ultratumba, veíame obligado, reducido, arrastrado por los pelos al cumplimiento de mi condena. Me habían matado de verdad y ellas eran quienes se habían libertado de mí. Él juega a lo largo de la obra estas relaciones de la libertad y la condena y las cadenas. Es de verdad una obra profundamente filosófica, insisto. Es muy reflexiva, pero al mismo tiempo tremendamente entretenida. La forma en que él lo narra hace que nos sintamos cautivados y queramos saber cada vez más de lo que acontece.
porque también todas las decisiones, todo lo que se va desarrollando en la obra, él lo aprovecha para hacernos reflexionar. Por ejemplo, ¿cómo no pensar aquí en el significado profundo que tiene la muerte? O también la trascendencia que cada decisión que tomamos puede definir nuestro rumbo en la vida. Todo eso, como les digo, dentro del poema de Borges, es algo que aquí se ve representado de una forma bastante emocionante y entretenida. Pero llega un momento en que se entera de que la vida toda es una bestialidad. Y entonces, ¿quiere usted decirme a qué conduce el no haber cometido ninguna? Pues a la conclusión de no haber vivido, amigo mío. Insisto que aquí es lo que nos quiere mostrar es que muchas veces cargamos nuestra vida con mucha pesadumbre. Algo como lo que nos decía La insoportable levedad del ser de Milán Kundera, donde podemos tomar las cosas con mucha ligereza, pero al final también nos va a caer la pesadez, la gravidez de las decisiones y sus consecuencias. Pero también nos invita a que vivamos sin importar tanto esas consecuencias, no dejarnos abrumar por ellas. No importa que cometamos errores o bestialidades en la vida. De eso se trata la vida, de cometer errores. Porque al final lo que interesa en la vida es el sentido. El sentido que muchas veces la muerte nos permite darle a nuestra vida. Y por eso él lo plantea así. ¿Que por qué? Pues porque no podemos atinar con el sentido de la vida, si de algún modo no nos explicamos también la muerte. El criterio director de nuestros actos, el hilo para salir de este laberinto, la luz, en suma, señor Mace, la luz hemos de recibirla de allá, de la muerte. Y es muy cierto, porque muchas veces cuando pensamos en la muerte y en lo que queremos dejar, en cómo queremos trascenderla, es donde nos llegan los problemas reales del significado de la vida, de nuestro legado para la humanidad. Sin embargo, la obra de Pirandello, a pesar de ser tan profundamente psicológica y filosófica, así como lo vimos en su obra de teatro de los 6 personajes en busca de autor, también tiene un humor bastante picante, un humor bastante profundo. Aquí, por ejemplo, nos invita a que vivamos, porque al final, mucho pensar en ello no nos exime de vivir, y la vida se vive así, cometiendo errores. Pero lo que es yo, estoy convencido de que mientras Dios nos tiene en este mundo, no podemos saber nada de la muerte. Así que, ¿no le parece a usted inútil el devanarse los sesos pensando en ella? Procuremos vivir lo mejor posible. Esa es la fija. ¡Qué gran significado! ¡Qué gran significado! Pero bueno, hasta aquí veíamos todo lo que es el problema fundamental de la identidad y el problema filosófico. Sin embargo, la gran preocupación de Pirandello en su obra literaria también nos va a manifestar el segundo problema. Y el segundo problema se maneja de manera muy común en la literatura. Porque la literatura, al tratar de enriquecerse de la realidad, muchas veces trata de copiarla. Y entonces toma un hecho real, lo vuelve literario, como por ejemplo los relatos de un náufrago de Gabo, que lo hace bastante bien. Sin embargo, también tenemos la situación, por ejemplo, de Goethe, en donde los sufrimientos del joven Werther inspiraron a muchas generaciones a sufrir y a vivir con base en esa carta que dejó el joven Werther, y se volvió un modelo para que la literatura le permitiera a la realidad tomar esas aventuras y llevarlas y vivirlas. Ese es otro movimiento en donde la literatura inspira a la realidad. Sin embargo, aquí él nos plantea es el problema en donde para mí es una simple coincidencia. Pero imagínense para el autor haber creado algo de su imaginación y ¡prum!, que de repente se haga realidad. Para él tuvo que haber sido una dicha inmensa. Se debió sentir como ese autor que creó una realidad que tocó la vida de una manera mucho más directa que a través de la literatura, porque se hizo figura, se hizo vida. Y él nos comparte su perplejidad al encontrar que lo que él sacó de su mente se hizo realidad. Y por eso nos regala unos capítulos hablando de ello. Y es que la vida, que muestra con desfachatez todos los absurdos, pequeños y grandes, de que felizmente está llena, tiene el inestimable privilegio de poder prescindir de esa estúpida verisimilitud que el arte se cree obligada a respetar. Porque sí, cuando nos cuentan algo que se dio en la vida real, sin importar cuán absurdo parezca, tiene la ventaja de que fue real. Algo así pasó en Armero, esta historia tal cual como él nos la cuenta, en donde algunos aprovecharon que se les tomaron por muertos, aprovecharon para un nuevo inicio y vivieron otra vida. Y entonces él nos dice que muchas veces en la literatura se indaga tanto por la verosimilitud que se olvida que la vida muchas veces es una locura.
Indudablemente, la fantasía habría tenido escrúpulos de pasar por encima de una cuestión de hecho de tal calibre. Y ahora, recordando la falta de verosimilitud que entonces se le achacó, se complace en dar a conocer las inverosimilitudes reales de que es capaz la vida, incluso a través de esas novelas que sin saberlo, la vida misma copia del arte. Entonces, él nos remarca aquí que si bien algunas veces la gente revive la literatura, crea la realidad a través de la literatura, como en el joven Werther, también tenemos quienes usan la realidad para crear historias bastante entretenidas, como Gagabo en los relatos de un náufrago. Y aquí creo que también se nos presenta en donde sencillamente se da esa enorme casualidad, en donde alguien vivió la fantasía que otro ideó, sin ninguno de los dos ser consciente de ello. Esto es cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que me dejen sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. Gracias.